A lo largo de la historia, muchos han seguido sus pasos, pero solo unos pocos caminaron a su lado. 12 hombres extraordinarios, llamados a una misión extraordinaria. Sus vidas fueron transformadas por el Maestro y su legado cambió el mundo. Prepárate para caminar en las huellas del Maestro. Bienvenidos al podcast de Iglesia Nueva Jerusalén. Nuestros pastores Roberto y Daisy Salcedo desde ya te dan la bienvenida. Hoy te saluda tu amiga y hermana Alma Salacar. En nuestro estudio hoy continuamos conociendo a los 12 discípulos en huellas del Maestro. Juntos exploraremos su vida, enseñanzas y legado. Descubriremos sus desafíos, triunfos y cómo su ministerio impacta nuestra vida hoy a través de las huellas del Maestro Jesús. En este estudio de hoy vamos a conocer a un hombre llamado Simón el Pescador, un hombre de carácter fuerte, impulsivo, procedente del vulgo, sin letra. Así era Simón. Un día, mientras se encontraba preparando las redes para otro día normal de trabajo, su hermano Andrés viene hacia él y lo sorprende con una noticia extraordinaria. Juan 1:42 nos registra que dice que hemos hallado al Mesías. Al mirar el impacto de su hermano Andrés, Simón no pudo esperar y fue. La Biblia nos enseña que cuando Jesús le miró, inmediatamente le dice quién es su descendencia. Al mismo tiempo le cambia su nombre, Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro, un pescador en el mar de Galilea y de origen Betsaida, vivía en Capernaum. Su vida marital, la Biblia la describe como un hombre casado. La Biblia registra en el libro de Mateo 8, versículo 14, que su suegra recibiría sanidad divina. La vida de Pedro antes de Jesús era la pesca. Un día, mientras él hacía su trabajo, el Maestro está ahí caminando a la orilla del mar de Galilea y lo mira. Mateo nos presenta en el versículo 4, versículo 18 y 19, que Jesús le miró. Pedro se encontraba con su hermano Andrés. Jesús le dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y le siguieron. Así lo registra la Sagrada Palabra. Ahora Pedro comienza el discipulado al lado del Maestro y de su papel entre los otros llamados que se unirían luego. Pedro era un hombre con carácter fuerte y al mismo tiempo con actitud de líder natural. Así que más tarde, luego de ser procesado a través del aprendizaje de caminar en las huellas del Maestro, se convierte en parte del círculo íntimo de Jesús, presenciando momentos inimaginables para él. Estuvo presente durante los milagros impactantes que Jesús hacía. En los momentos más difíciles de la vida de Jesús, Él estuvo allí. En la transfiguración de Jesús, Pedro entendió que Jesús es el único camino hacia Dios. Durante la resurrección de la hija de Jairo, Pedro comprendió que el Maestro es la resurrección y la vida. En el libro de Mateo capítulo 26 nos relata que Pedro estaba escuchando las palabras del Maestro antes de ser apresado y ahí compartiendo la última cena con el Maestro. Jesús lo lleva con él a orar al monte Getsemaní. Ahí en ese lugar, en el Getsemaní, Pedro experimentó que velando y orando podemos pasar la tentación. Pero Pedro, al igual que los otros, no se podían mantener sin dormirse. En esta cena, el Maestro les anuncia de su sacrificio, por lo que les asegura que todos ellos se escandalizarán. Pedro fue uno de los que prometió defendería con su vida la del Maestro. Nunca lo negaría. Jesús le dice: de cierto te digo que antes que el gallo cante, tú me negarás. Así que el doctor Lucas, en el versículo 22-62, nos relata cómo Pedro lloró amargamente aquel día cuando Jesús estaba frente al sumo sacerdote, sufriendo un juicio por ti y por mí. Jesús mira a Pedro y el gallo cantó. Sí, él lo había negado y su corazón se empujó en arrepentimiento.
Luego el libro de Juan, capítulo 21, 5 y 17, vemos a Pedro con un corazón humillado, rendido a su llamado. Jesús, luego de su resurrección, le pregunta a Pedro: ¿me amas, Pedro? Por 3 veces. Pedro no resiste más y confiesa que él todo lo sabe y que todo está en control de Jesús, su maestro. Así que el maestro le pide: apacenta mis ovejas. Y hoy conocemos a un Pedro, discípulo del maestro. Ahora tenemos a un transformado como líder de la iglesia primitiva en Jerusalén. Es testigo ocular de la ascendencia de Cristo al cielo. Y luego pacientemente esperando la promesa hecha por el maestro, que no lo dejaría solo. Luego allá en el Pentecostés fue lleno del Espíritu Santo, hablando nuevas lenguas, y el poder recibido lo capacitó para dar el mensaje de las buenas nuevas. Y se convirtieron 3,000 personas en su primer mensaje, así lo registra Hechos capítulo 2. Realizando los milagros en el nombre de Jesús, siendo siempre discipulado a ser mejor cada día. Es enseñado que no puede hacer acepción de personas por dogmas de hombres. Y vemos a un Pedro siempre en el aprendizaje del discipulado. Hechos 10 lo registra en casa de Cornelio. Muchos gentiles recibieron al Espíritu Santo y defendió la entrada de ellos a la iglesia de Cristo. Pedro no era un filósofo escritor preparado, era un hombre del vulgo. Escribió su primera epístola con la ayuda del escriba Silvano. Él mismo lo recita en su carta en 1 de Pedro capítulo 2, 1-2. Lo describe: Pedro, fiel al llamado y como verdadero discípulo, caminó en las huellas del Maestro, viendo la gloria del poder de Dios en las distintas etapas de su vida. Durante y después de Cristo ascender al cielo, la tradición nos relata que murió como mártir en Roma, crucificado boca abajo, por humildad, no por considerarse digno de morir como su maestro. La fecha aproximadamente fue entre el 64 y 68, durante un reinado de un despiadado y cruel hombre llamado Nerón. Hoy su vida, su conversión, dedicación y compromiso nos impacta de esperanza, de gozo y de seguridad, que cuando caminas con el Maestro Jesús, nada puede apartarte del propósito de Cristo. Seguir las huellas del Maestro te garantiza un legado de fidelidad. Él te recompensa con la vida eterna. Hoy Pedro descansa esperando el sonar de la trompeta para nuevamente estar con el Maestro. Sigamos las huellas del Maestro Jesús. No te puedes perder el siguiente episodio, Huellas del Maestro.